Una noticia. Noticia a esta hora importantísima, 9 de la mañana, 40 minutos. Bueno, lanzaron Dignidad y Compromiso, el nuevo partido de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Vamos a saludarlos a esta hora. Primero me voy con el doctor Fajardo. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Buenos días, pues muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un cambio abrupto de todos los que han estado hablando del amor, lo que sienten ustedes, de los besos de Bad Bunny, pero bueno, aquí con Jorge las vamos a entretener también a ustedes contándoles cosas buenas acerca de la política. Vamos entonces a saludar a Jorge Enrique Robledo. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Y de una vez vámonos con la primera pregunta. Dignidad y Compromiso nace de esa fusión de movimiento de Compromiso Ciudadano, hace ya más de 20 años, liderado por Sergio Fajardo, y el Partido Dignidad, encabezado por el ex senador Jorge Enrique Robledo, como esa nueva alternativa política en el país. Hablemos de la nueva alternativa política. ¿Qué traen de nuevo, señor Robledo? Con los buenos días. Sí, muy buenos días y con mis saludos también a Sergio. Bueno, primero contarles que fue súper exitoso lo que hicimos ayer, ¿no? Tuvimos más de 500 delegados de todo Colombia, como de 22 departamentos, muchísimos municipios. Muy bien, fue un evento excelente, gran cordialidad, coincidencias en todo, consenso en todas las decisiones, pero muy bien. Ahora, ¿qué es lo que, cómo resumimos lo que estamos planteando? Pues nosotros somos muy críticos de lo que pasa en Colombia. Yo creo que hay que señalarlo, la manera como se hace política, la economía nacional, el desempleo, la pobreza, bueno, la corrupción espantosa que carcome a este país. Entonces es la primera idea que quiero transmitir, tenemos una visión crítica de lo que sucede. No nos gustan muchas cosas de las que suceden en Colombia, otras sí, hay que defenderlas, pero en foco de esta manera. Ahora, en el país nos han planteado en los últimos años que solo hay dos opciones en la vida política, que es la opción, llamémoslo pues como una manera de esquematizar, la opción que han representado Álvaro Uribe por una parte y Gustavo Petro por la otra, el petrismo y el uribismo, y nos han pretendido como obligar a que tenemos que estar ahí, el que no esté ahí entonces lo satanizan y lo maltratan, etc. Pues bien, nosotros con Sergio Fajardo y con otra mucha gente no estamos ni en un sitio, ni en uno de esos dos sitios, ni en el otro, ¿sí? Y lo que estamos planteando es convertirnos en una tercera posición, en un tercer punto de vista, en una tercera manera de analizar la realidad nacional y de participar en ella y de proponer las cosas que estamos proponiendo. Yo quisiera que este fuera como el principal mensaje que mandemos. Ahora, ¿quiénes pueden estar aquí con nosotros? Porque esto es una fuerza que se está creando. Todas las gentes buenas de Colombia que partan de ese criterio, que crean que Colombia tiene muchos problemas y que la solución hay que buscarla en una tercera posición, en un tercer punto de vista que nos permita unir a Colombia. Desde el punto de vista de los hechos sociales, esta es una organización creada para que quepan los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las clases medias, los empresarios. Nosotros somos defensores digamos en serio de que la economía crezca y se desarrolle, y para eso se necesita, por ejemplo, en el campo, la economía de los campesinos y de los indígenas, pero también la de los empresarios. Entonces, digamos que de una manera muy sucinta señalaría, resumiría pues algunos de los aspectos fundamentales de lo que estamos planteando. Doctor Fajardo, después de la creación de este partido Dignidad y Compromiso, y pues ya con miras a lo que serán las elecciones regionales de este año, ¿cómo se están preparando y cuáles son esas metas que ustedes tienen para lograr representación local? Bueno, pues nosotros como partido tenemos el objetivo de llegar al poder. Estamos en política, queremos hacer la política de una forma diferente, y enfatizo un punto central de esta unión que empezó ayer formalmente, y es, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, que va asociada con una forma distinta de hacer la política. Nosotros no creemos que en esa política de todo vale, que con tal de ganar, no importa con quién se junta, de qué manera se juntan, para después llegar al poder y ver que desaparece, por ejemplo, como en este caso de este gobierno, que nosotros le hemos sido muy enfáticos, que este gobierno que tenía un origen donde se hablaba mucho de la lucha contra la corrupción. De hecho, el presidente Petro en campaña decía que iba a solicitar un acompañamiento de las Naciones Unidas, como el que hizo el ministro Iván Velázquez en Guatemala para luchar contra la corrupción, y la lucha contra la corrupción desapareció.
Y nosotros creemos, y discúlpeme que me haya tomado este tiempo para hacer ese énfasis, que la lucha contra la corrupción se da en la forma de hacer la política. Usted no se puede juntar con corruptos y clientelistas para llegar al poder y después pensar que los corruptos y los clientelistas no les tiene que pagar. Y la lucha contra la corrupción desapareció. Y lo digo ¿por qué? Porque vamos a hacer política al 2023, al 2026 y para siempre. No estaremos ni Jorge Enrique Robledo ni yo, pero aquí hay un montón de personas que van creciendo, que están participando, y ese es un objetivo central de este 2023, que muchas personas puedan participar con nosotros, acompañarlas a que se fortalezcan sus propuestas con nuestra experiencia. Yo fui alcalde, fui gobernador, con un montón de personas que podemos contribuir a que haya unas buenas propuestas, a hacer una buena política, a que las personas que lleguen al poder estén preparadas para gobernar, que no pase como está pasando en tantas oportunidades, que personas que se disfrazan de alternativas después lleguen al poder porque tienen una viveza para llegar al poder y después a gobernar con la corrupción y hacen un daño gigantesco. Entonces, muchas personas a participar, que un aval nuestro signifique personas honestas, una forma distinta a la política, transparencia, ruptura con el clientelismo. No tenemos que seguirnos tragando ese cuento de que es que así es la política y que toca hacer la política de esa manera. Se puede hacer política bien, se puede hacer política transparente, se puede hacer política decente, se puede diferir, se puede contradecir, podemos trabajar, pero con honradez. Recuerden muy bien que en estas elecciones pasadas, al final estuvieron el presidente Petro hoy y Rodolfo Hernández, que sacó 10,5 millones de votos, que no ganó porque no quiso, que representaba la lucha contra la corrupción, y no hay ninguna lucha contra la corrupción, ni Rodolfo Hernández, ni Gustavo Petro, y nosotros tenemos que hacer eso en la política. Ese es el primer paso. El aval nuestro va a significar eso. Vamos a depositar la confianza, a responder por las personas que tienen un aval nuestro, acompañarlas con las propuestas, y vamos a trabajar con toda la fuerza por toda Colombia. Yo estoy muy contento. Sí, se le nota. Sí, está muy emocionado. Sí. Doctor Robledo, ustedes, tanto Sergio Fajardo como usted, estuvieron en la coalición Centro Esperanza en la última elección presidencial y pues no le fue muy bien al centro. Quisiera preguntarle cómo lograr no le fue muy bien, no, les fue mal. Sí, les fue mal. Y la preguntaba para allá, ¿cómo lograr que la gente vuelva a confiar en un proyecto de centro y desmarcarse, digamos, como de esos resultados que tuvieron en la pasada elección presidencial? Sí, empecemos por señalar una cosa que es clarísima, y es que no nos fue bien, o sea, no nos fue como queríamos que nos fuera, ese es un hecho cierto, probablemente se cometieron errores, etcétera. Yo pienso que nos tocó hacer una campaña en unas condiciones muy adversas, ¿no? Muy adversas porque bueno, había una serie de creencias instaladas en la sociedad. Por ejemplo, había un grupo grande de colombianos que ya estaban comprometidos con la propuesta de Gustavo Petro y no oían otras propuestas, porque además pues se les presentaron como una especie de panacea, de cosa mágica, ¿cierto?, que nos creó a nosotros dificultades, porque nosotros hicimos una campaña sin exageraciones y sin mentiras. Nosotros no prometimos ni nos comprometimos a nada que no pudiéramos cumplir, y eso por supuesto nos generó una desventaja grande, porque en política pues suele irles mejor a los que dicen cosas que no son ciertas o son falsas o las exageran. Hoy en este momento hay una situación que es completamente distinta, y es que, por ejemplo, ese proyecto de Gustavo Petro ya está en la presidencia de la República, y entonces hacia el futuro, ¿qué es lo que queda? La realidad, la dolorosa realidad, y entonces vamos a encontrar cómo cosas que ellos prometieron, pues no las están cumpliendo ni las van a poder cumplir porque era absolutamente imposible de cumplirse. Para poner un ejemplo, lo que acaba de mencionar Sergio. Entonces nos ofrecieron que es que la gran lucha anticorrupción, anticlientelismo y antipolitiquería, y están gobernando con las mismas. Entonces aquí hay un cambio hacia el futuro que es total, porque la gente va a tener que reconocer que nosotros preferimos sacar pocos votos en la elección pasada que mentir, que engañar, que faltar a los compromisos adquiridos. Y ese tipo de cosas se están marcando desde ya diferencias, y hay cantidad de arrepentidos que, por ejemplo, votaron por Gustavo Petro, que hoy nos están diciendo, ustedes tenían la razón, ustedes eran los que tenían la razón. Entonces, bueno, uno en política tiene que hacer política con la verdad, gane o pierda, e insistir en sus puntos de vista, y en ese sentido yo estoy muy optimista en que hacia adelante la gente va a reconocer que lo que nosotros planteamos en la elección pasada era lo que había que hacer. Doctor Fajardo, precisamente acerca de todas las críticas que se han hecho, ¿usted cómo ve dos cosas? El tema de la paz total que promueve el presidente Gustavo Petro y también las polémicas reformas, como por ejemplo la de la salud y la pensional, al igual que las otras que ya se han anunciado por parte del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, antes de mirar cada una de estas reformas,
para hablar pues de la paz total, lo primero que hay que señalar es que este es un gobierno que tiene un desorden gigantesco. Y es muy importante, es que gobernar es muy difícil. Las personas que hemos gobernado en las diferentes instancias, yo tuve la oportunidad de gobernar en Medellín, en Antioquia, con un equipo de personas extraordinario. Y logramos cosas muy contundentes, pero gobernar es muy difícil. Y se requiere una estructura, se requiere una forma de trabajar que este gobierno no tiene. Porque está asociado con la figura del presidente Petro, que es una persona, pues no estamos discutiendo su inteligencia, pero que tiene un esquema que es relativamente sencillo, pero muy potente, pero que al mismo tiempo se convierte en un problema muy grande para poder gobernar bien. Todos los focos los tiene encima de él. Todos los días el presidente está señalando algo y está captando la atención de todos los medios. Solo es él. Al lado del presidente Petro no brilla nadie. Y en medio de todas esas polémicas, pues tiene que estar en una confrontación. Entonces, los equipos de gobierno, y estoy seguro que hay gente muy importante y valiosa ahí, pero esos equipos de gobierno no funcionan. Y cuando los equipos no funcionan, cuando hay un desorden de esa manera, pasar de lo que se promete, de lo que se dice, de los sueños del presidente, de sus frases pomposas que prometen muchas veces lo imposible, a la realidad hay un paso gigantesco. Y vamos a ver que la gran mayoría de las cosas no se van a hacer. Y eso se va a convertir en frustración de muchas personas que en su momento han creído en el presidente Petro y en sus propuestas, que es legítimo, pero eso va a pasar. Y por ejemplo, la paz total es una muestra de un desorden muy grande, en un problema muy complejo. Yo no tengo duda. He tenido la experiencia en la vida de conocer muchos procesos de negociación, de construcción de la paz. Siempre he creído en la construcción de la paz y creo en la construcción de la paz, pero están haciéndolo de una manera que la veo prácticamente imposible. Por este, sí. Lo veo. Y es un ejemplo que ilustra esto que yo digo. El presidente el 31 de diciembre escribió un trino, ¿sí?, diciendo que había acuerdo bilateral con todos los grupos criminales con los que se pretende negociar en forma simultánea. Sí. Lo cual supimos después que ninguno sabía que había ningún tipo de acuerdo. Eso es un ejemplo contundente acerca de la forma como el presidente piensa y cree y la realidad de las cosas. Entonces, simultáneamente con el ELN, con las de las FARC disidencias, o los que salieron y volvieron a reincidir, o un montón de bandas criminales en el país, esa negociación simultánea es lo más complejo del mundo. Y en medio de este desorden, en la falta de un liderazgo para articular todos esos grupos, en cabeza de una persona de que yo he oído hablar que es muy buena persona, el alto comisionado, yo no lo conozco, no lo puedo calificar, pero para tener la capacidad para manejar toda esa complejidad, no lo veo factible en este momento, y todos estos contratiempos y estas cosas que están pasando son una expresión de ese desorden, y ese desorden no es solo ahí, sino en una gran cantidad de iniciativas. La reforma a la salud. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de una reforma que no se conocía, que sí se conocía, aparece el uno, el otro, la ministra dice una cosa, unos compañeros de ella en el gabinete dicen otra contraria, el presidente se reúne un jueves por la noche con los directivos de las EPS y dice que no va a pasar nada, y al otro día que no va a haber los cambios que se están diciendo, y después presenta una reforma que cambia totalmente. Esto es un desorden, una forma de llevar las cosas y conducirlo del Estado que es muy peligrosa, en el sentido de que no van a pasar las cosas, y ya el presidente entonces llama a la confrontación. Entonces, desde el balcón, que él decía que le iba a hablar desde el balcón de la Casa de Nariño a todos los colombianos y a todas las colombianas reunidas en las plazas de Colombia. Estamos saliéndonos de proporciones. Por supuesto no pasó así, y sale una marcha de otras personas que son de todas maneras marchas lánguidas, una confrontación innecesaria para este país. Y nosotros lo que queremos es una voz crítica, rigurosa, independiente, analizando los casos, mirando lo que se está planteando, analizando, proponiendo lo que nosotros tenemos que promover, y esa es la política, y para eso estamos, y en esa política vamos a estar. Doctor Robledo, ya para finalizar, pues digamos, usted siempre ha sido muy crítico del presidente Petro, pero también usted ha compartido varias políticas, digamos, de izquierda, o de centro izquierda, como usted lo quiera llamar, y hablamos también, por ejemplo, de la paz total, de distintas políticas que ha implementado también este gobierno. Probablemente no ahorita, sino cuando de pronto el señor Petro era congresista, no sé. Pero de todo esto, ¿qué van a implementar en su partido?
A ver, digamos primero esto, ¿no? En el caso de este gobierno, de la administración de Gustavo Petro, pues nosotros tenemos definida, y ayer la ratificamos, una posición de independencia. Nosotros no somos de oposición a este gobierno, ni somos, hacemos parte de este gobierno, sino una posición de independencia. Eso, por supuesto, incluye que seremos críticos en muchas cosas, como lo que estamos diciendo, pero al mismo tiempo sí hay cosas en las que este gobierno acierte, pues vamos a estar de acuerdo con ellas, o por lo menos en sus enunciados. A mí, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Sergio en torno al proceso de paz, pero digamos que en la idea de que haya un proceso de paz podemos coincidir con este gobierno, como en la idea de que se, recompongan las relaciones con Venezuela. Esas son cosas que podemos compartir, pero definitivamente lo que caracteriza en buena medida nuestra relación con este gobierno es que no compartimos muchas cosas de base, pero además tampoco compartimos su realización, porque es que aquí no solo basta decir sí, un proceso de paz, no, es que hay que realizarlo bien, porque si no, yo lo planteé desde el principio, por ejemplo, yo dije, bueno, que no resulte que aquí no va a haber paz total, que es lo que yo creo, que no va a haber paz total, porque a unos delincuentes los van a reemplazar otros, por ejemplo, en el caso del narcotráfico. Esa frase de la paz total es una exageración, porque si lograran un proceso de paz con los narcotraficantes de ahora, cosa que es bien difícil, pero vamos a suponer que lo logran, yo pregunto, ¿en cuántos minutos aparece una nueva generación de narcotraficantes que los reemplacen ese negocio? Es una cosa de segundos. Entonces aquí no va a haber paz total, eso es una exageración de consigna. Bueno, y nos toca ir mirando frente a cada cosa que se va planteando. Tengo muchas reservas en lo que se viene en la educación, pero muchísimas, porque es que Alejandro Gaviria es un neoliberal convicto y confeso, digámoslo así. Y lo que le estoy sintiendo que viene en la educación es una cosa profundamente reaccionaria, retardataria contra los educadores y contra los estudiantes colombianos. Habrá que esperar a que hagan la propuesta, pero ya no me gusta lo que estoy viendo venir. Y entonces así en cada caso pues vamos a ir tomando las decisiones pues en relación con las posiciones que se vayan fijando, porque aquí dice reforma laboral. Bueno, entonces yo digo, ¿pero cuál? O sea, porque parte del juego que ellos han utilizado es que nos dicen, sí, reforma la salud, pero duran 6 meses en decirnos cuál es. Y a estas alturas todavía no sabemos cuál es, porque es evidente que ellos mismos están divididos en lo que están proponiendo. Entonces nos toca ir, digamos, con todo el cuidado y una visión seria, sistemática de análisis, no de sectarismo ni de dogmatismo, sino de siempre pensar qué es lo que más le sirve al país, porque yo estoy cada vez viendo las cosas, digamos, menos positivas en lo que está sucediendo en este gobierno. Esa es la lamentable realidad. Yo no estuve de acuerdo con esa candidatura porque no compartía sus enfoques, pero además lo que estoy viendo es que las cosas pueden inclusive resultar peores. Pues tienen un reto enorme, ustedes dos, doctor Sergio Fajardo, doctor Jorge Enrique Robledo, quienes lanzan su nuevo partido Dignidad y Compromiso. Tienen un reto grande, sobre todo después de que hemos visto que ese centro se ha desdibujado, digamos, tantas veces, y que sobre todo en las últimas elecciones pues se vio tan opacado, digamos. Entonces tienen un reto enorme. Este partido pretende pues tener candidatos propios para las elecciones regionales de octubre de este año. Muchísimas gracias a ambos y pues éxitos a los dos. Un saludo a los oyentes.